Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Entrenos de Sattva. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, es Alejandro Shaul. Él es director del Instituto Mente, Cuerpo y Espíritu del Centro Jung, dotado por la Fundación Huffington. Es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas y del MD Anderson Cancer Center. Es fellow del Mind and Life Institute. Alejandro es un académico, es investigador, es autor, profesor y educador, con un doctorado de la Universidad de Rice, centrado en las prácticas tibetanas de mente y cuerpo y sus aplicaciones en entornos ligados a la salud. Durante más de 20 años, Alejandro ha investigado y enseñado técnicas mente-cuerpo para aliviar el estrés y apoyar el bienestar en toda la comunidad, incluyendo en el programa de medicina integrativa del MD Anderson Cancer Center y en otras organizaciones educativas y de salud y sin ánimo de lucro. Imparte clases en inglés, como también las imparte en español. Y también es autor de más de 20 artículos y de 3 libros, que en el transcurso de la entrevista vamos a hablar de ellos. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Es Muy bien, un muchas gracias, placer Laura. tenerte acá. Gracias, Igual, después de tanto tiempo finalmente nos conocemos. Y bueno, sí. me encantaría preguntarte, ¿cuándo y cómo fue que te interesaste en estudiar religiones tibetanas? Sí, mira, a veces como que es más fácil contar la historia de acá para allá, porque cuando uno está en el medio, a veces no sé cuánto sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, nací en Buenos Aires, en Argentina, en un país muy católico, pero nací en una familia judía. Y para estudiar inglés me mandaron a una escuela que era presbiteriana, no era necesariamente religiosa. Pero yo una de las cosas que tuve durante mi infancia era algo que yo llamaba ataques existenciales. Ya. Y estos ataques existenciales en general pasaban a la noche y me despertaba sudando y como diciendo me voy a morir y después qué. Claro. Y a veces me pasaban en otros lugares, por ejemplo en los cines, en lugares oscuros. De alguna manera la oscuridad traía eso. Y, y bueno, y no sabía qué hacer. Ninguna de la gente que yo conocía en estas religiones eh, tenía guías que me servían. Eh, y a través del tío de un amigo, de un compañero de clase, me conecté con meditación. Mm. Y era, de hecho, en ese momento el tío estaba haciendo meditación trascendental. Sí, la que ahora se Entonces, llama la del sonido primordial, que se llama, que ahora Deepak la llama así, no, meditación del sonido. esta es la de Sri Sri Ravi Shankar. No, no, perdón. La de, ay, ¿cómo se llama? Ahora, mirá qué mal, acá grabando me equivoco de maestro. Este, el que, bueno, la cuestión es que era el que es el mantra, te dan un mantra secreto, Sí, sí, que es solamente para ti. y sí, Sí, en una eh, ceremonia. Bueno, Deepak lo llama la meditación del sonido primordial. De hecho, ah, yo soy profesora de eso también. Estudié con él. mira, pero Sí. ¿cómo se llamaba el maestro, El el famoso maestro, no, que lo empezó? no Fue me el acuerdo. mismo que fueron los Beatles, de hecho, ¿no? Ah, sí, Este, sí, él. Maharishi Mahesh Yogi, ahí está. Él, Maharishi, sí, sí, ¿No? sí. Yo a él no lo conocí en persona, pero digamos un estudiante de él me dio su mantra, y el tío me ayudó mucho, la verdad que fue como mi primer maestro de todo esto. Y lo que noté con la meditación es que me ayudaba a calmar como una sensación de conexión interna. Mm. Y otra, por otro lado, me llegó un libro que seguramente conoces y los de la audiencia también, Siddhartha, de Hermann Hesse, Sí, que claro, cuenta claro. la vida de Buda Shakyamuni. Sí. Y lo que más me impactó es que hablaba
del sufrimiento del nacer, enfermedad, envejecimiento y morir. Sí, Eso exacto. dije, ok, esto acá me resuena. Entonces empecé a investigar un poco más de eso, seguí meditando y cuando tuve la oportunidad, años después, de hecho, creo que parte de estos ataques existenciales, y esto es algo nuevo que estoy reviendo, creo que también tenían que ver con la situación política que estábamos pasando, Claro, en ese ¿verdad? O sea, momento. por Sí, un lado, había bombas que explotaban a exacto. cuadras de mi casa, o de la casa de todos, Ujú. este, y por otro lado, después venían los militares a los que les teníamos un miedo bárbaro. Claro, Entonces, si yo estaba por abrir la casa, la puerta de la casa y tenía un policía o un militar, yo daba la vuelta hasta que se vaya, ¿no? O sea, exacto, como que exacto. había una sensación de inseguridad muy grande y Ujú. no sabías en quién confiar. Entonces, creo que todo eso también promocionó un poco esta búsqueda y un poco la búsqueda interna, porque ya que afuera no estamos a salvo, a ver qué pasa adentro. Exacto. Y a través de los años que con meditación y en estos rubros, después me interesó la comunicación social y sobre todo publicidad. Parece muy raro, pero bueno, es lo que empecé. Sí. Pero eso me trajo a Estados Unidos la primera vez y empecé a estudiar en Boston. Y mientras estudiaba en Boston, había algo muy interesante. Primero, que había una comunidad muy grande de India y yo trabajaba mucho con los estudiantes internacionales. Ujú. Segundo, que había muchas clases, incluyendo meditación, había meditación zen, aprendí a cocinar vegetariano con los Hare Krishna, Ah, había ya. una cosa que me Oh, fascinó. claro. Tuve un profesor que enseñaba religiones de Oriente y que también me cambió la visión y dije, cuando me gradúo tengo que irme a la India. Y me fui a la India, tenía todavía un par de amigos que habían sido compañeros míos en Boston, pero me quedé y después me fui a buscar un maestro o maestra. Exacto. Y encontré varios, algunos con los que eh, me conecté más que con otros. Y, y los tres que quiero mencionar de ese momento, uno era U.G. Krishnamurti, no el famoso JD, sino U.G., que increíble, Ya. pero, o sea, increíble en el sentido, yo también había estudiado filosofía, era mi segunda carrera. Y era como que todo lo que yo había aprendido de filosofía, Se fue. y Claro. lo lindo es que me sentía relajado, qué bueno, era como que me había sacado un peso de encima. Y cuando le digo, bueno, ahora estoy listo, ¿ahora qué? Entonces me decía, just be, solo Sí. sé. ¿Qué es ¿Cómo, eso? cómo es ser? ¿Cómo? Entonces me quedé 3 días con él y no me daba más instrucciones. Ujú. Entonces no sabía qué hacer y me fui. Y conocí a otro maestro que me gustó mucho, que es Swami Chinmayananda, que es el que tiene todas esas Chinmaya Missions. Y de hecho Sí, me quería quedar ahí en el centro que hablaba en inglés. Era un programa de 2 años y medio de Brahmachari, pero me di cuenta que no iba a ser mi camino. Y entonces cuando estaba viajando por el norte de la India, por donde está Ladakh, que hay más montañas, es medio sí, tibetano, ahí empecé a conocer la cultura tibetana y, y los monjes eran tan divinos. sí. Aunque no hablábamos ningún idioma en común, solo manos, cara, ojos, Sí, pero y son muy dulces. me daban de comer, me dejaban dormir ahí. A veces dormía medio adentro, medio afuera y el cielo estrellado era maravilloso. Y después hice un peregrinaje hindú y cuando bajé, en el diario decía que el Dalai Lama había ganado el Premio Nobel de la Paz. Yo no sabía, o sea, que estamos en 1989. Sí, No sabía mucho de él, había visto sus fotos en todos los monasterios, pero decidí que lo quería conocer. Y ahí fue el gran cambio, porque cuando lo conocí, primero eran los 40 años
del Tibetan Children Village Ujú. y lo vi de lejos y sacándole fotos. Acordémonos que en esa época no eran digitales, todas No, me salieron claro. borradas, estaba temblando yo, pero se veía esa presencia. Y tuve la oportunidad de conocerlo en persona, en uno lo que llaman la bendición pública, íbamos uno tras otro, uno tras otro. Ujú. Y cuando llegué a él, llegué con una flor de azafrán que había conseguido en Kashmir y se lo ofrezco y me dice, ¿y de dónde sos? Me quedé totalmente mudo. ¿Y cómo te llamás? No te salía la Me voz. salía la voz. Entonces me dio una cata, o sea, bueno, uno ofrece esa Sí. bufanda habla, me la da de vuelta, me dio un cordón de bendición, me dijo, bueno, bye, ¿no? Y Claro. me quedé sentado en un árbol por ahí llorando, así llorando, 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 hasta que vinieron unos monjes asistentes del Dalai Lama. Me dijeron, bueno, se tiene que ir, ¿no? O sea, Ujú. y justo cuando me estaba yendo, pasó algo muy interesante. La última persona en la fila, que era un japonés, creo que era o fotógrafo o periodista, le preguntó al Dalai Lama si había algo en particular de lo que quería decirle, algún mensaje. El Dalai Lama se da vuelta y no sé, es muy sonriente. No, no, nothing, bye, no sé qué. Y después dice, wait, un minuto, sí tengo algo. Un buen corazón es la mejor religión. A good heart is the best religion. Y lo simple que era eso, o Claro, sea, pareciera demasiado, para mí fue como, claro. Es que es me, lo más hermoso. me tocó de lleno, me quedé tan conectado. Después conocí un maestro tibetano con el que podía seguir, porque cuando hablé con la oficina del Dalai Lama y les pedí que sea mi maestro, me dicen, mira, tiene mucha gente, no hay. Y Sí. esto que estamos hablando en el 89, ¿no? No era tan famoso. Pero bueno, conocí a mi primer maestro tibetano, Yeshe Dorje Rinpoche, y estudié con él. Cuando volví a Argentina, había un grupo budista que yo no sabía que incluso que existía, y me pidieron que muestre fotos, entonces mostrando fotos, me dicen, ¿sabés que estamos trayendo al Dalai Lama? ¿Querés ayudarnos? Y ahí Oh. empezamos. Entonces en el 92 lo trajimos y escribimos un libro, bueno, no lo escribimos, compilamos un libro, Ujú. por supuesto lo llamamos Un buen corazón es la mejor religión. Es la mejor religión. Es que es de verdad. Eso es muy verdad, Alejandro. Cuando se tiene un buen corazón, es lo que se necesita para tener una buena religión, ¿no? Porque es ayudar a los otros desinteresadamente. Así que, y me parece, y de esto que estábamos hablando de la meditación, de tu encuentro con el Dalai Lama, que me pareció tan lindo, que las cosas como pasan, ¿no? Es, es siempre así. No son casualidades, es causalidad, ¿no? Correcto, Entonces, y me parece muy importante también enfatizar, por ejemplo, la importancia de adoptar la práctica de la meditación, ¿no? En nuestras vidas. Eh, Como yo te comentaba antes de que empecemos la entrevista, yo medito todos los días y para mí ha sido un antes y un después, ¿no? Es increíble. Yo tengo mi mantra personal, ¿no? Se me fue entregado en una ceremonia, entonces yo todos los días medito y me encantaría que tú, ¿qué podrías compartir, por ejemplo, con referencia a la meditación, especialmente en pacientes con cáncer? Porque sé que tú has trabajado con ellos, has trabajado en el MD Anderson. sí, sí, fue muy interesante porque, digamos, para mí, como te decía, todo eso que te conté hasta llegar al Dalai Lama, eh, me conectó con una práctica que era súper interesante y al mismo tiempo no la entendía del todo. Sí, claro. Entonces, eso fue lo que después de que viniera el Dalai Lama a Argentina, dije, tengo que aprender más. Y me vine, tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos y ahora a hacer una maestría específicamente en religiones tibetanas. Y después estaba tan entusiasmado que seguí, me vine a hacer un doctorado acá a Rice. Claro. Y mientras estaba haciendo eso,
uno de mis maestros, Namkhai Norbu Rinpoche, y bueno, mi primer maestro también, los dos habían tenido cáncer. Mi padre le dio un cáncer, entonces él vino y se hizo una segunda opinión en el MD Anderson y Ujú, decidí empezar a ver si necesitaban meditación y que podía ayudar. Y entonces fui y dije, bueno, voy de voluntario. Y justo habían empezado algo que se llamaba Place of Wellness. ujú, Y entonces empecé a voluntariarme a enseñar meditación y me dijeron, mira, probemos por 6 meses a ver cómo va. Bueno, me quedé 20 años y en ese tiempo no solo enseñé meditación, sino que hicimos investigaciones y lo que aprendimos en las investigaciones lo traíamos de vuelta a la clínica y me tocó dirigir la parte educativa de medicina integrativa. Así que fue un aprendizaje increíble los 20 años que estuve con ellos y sigo conectado con ellos. Ahora trabajo menos con los pacientes y los ujú. cuidadores, más con el faculty staff, con los empleados, pero es Exacto. una organización que valoro muchísimo y de la cual aprendí muchísimo. Sí, ¿te acuerdas que yo te comentaba antes de la entrevista, ¿no? Que bueno, nosotros, pues yo conozco muy de cerca el MD, MD Anderson, porque nuestra hija Daniela, nuestra hija mayor, estuvo en el MD y falleció, ¿cierto? Pero no me quedan palabras de agradecimiento para todos en el MD Anderson, porque realmente fue como un hogar para nosotros, ¿no? Pues nos acogían, uno llega con mucho miedo, uno llega pues, con un mundo totalmente volcado patas arriba, con un hijo enfermo y con una hija enferma, entonces con mucho miedo. Y ellos día a día nos acogían, nos abrazaban y también en muchos sentí al final de esa experiencia que muchos también nos iban preparando, al igual que mi hija, que fue una gran maestra y me preparó mucho. De hecho, ahora el 18 de febrero se cumplen los 21 años de su partida, de su despedida de este mundo, pero fue un lugar muy, muy especial, Sí, muy, y justamente lo que decís era lo que era lo que tratábamos de hacer, ¿no? O sea, sí, el apoyo psicosocial, porque exacto, obviamente hospitales como el MD Anderson, la parte oncológica es de primera línea, pero sí, lo que a veces se olvidan es, ok, ¿qué pasa no solo con el paciente o la paciente, con sus familiares y cómo los exacto. ayudamos? Y fue a través de eso que empezamos a hacer meditación. O sea, la meditación era cómo podemos ayudarlo, no era para remover el cáncer, era para Exacto. cómo podemos ayudar. Y lo que también a lo largo de los años la investigación ha mostrado es que si bien el estrés no causa cáncer, Ujú, el estrés, cuando uno ya tiene cáncer, lo exacerba. sí, Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de hacer es mantener el estrés bajo exacto. para que no exacerbe el cáncer, pero además porque el estrés exacerba toda la parte inflamatoria de nuestro cuerpo. Entonces, Sí, ¿cómo podíamos ayudar a estar más calmos, sentirnos mejor, tener la mente más clara y empezar a conectarnos con nuestra parte espiritual? Cuando hablo acá espiritual, no hablo religiosa, sino exacto, puede ser exacto. religión o no religión, pero es Ujú, esa parte espiritual, es casi como esa conexión interna. Eh, exacto. a mí hay un ejemplo que decía mi maestro que me encanta, que era cuando todavía el Wi-Fi no era como es ahora que pones el password y ya, ¿no? Sino que Exacto. era telediscado. Y si te acordás era diri, 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 hasta que Exacto. Y y ahí ahí te te conectas. conectabas. Y Sí. cuando te conectas con el World Wide Web. Lo mismo en la meditación. A veces uno trata, mantra, respiración, lo que Sí, sea, sí. postura, y estás tiri, 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 Y tiri. ahí, sí. De repente en un momento que descansas y estás... Entonces, parte, y cuando estás en ese estado, hay como una sensación, desde la sensación de relajación y la sensación
de conexión y claridad, que es Exacto, fabuloso. Entonces, cuando le podías dar un poquito de eso a los pacientes, era fabuloso, era transformativo. Y entonces la gente le encantaba y además también muchas veces las hacíamos en grupo. Yo tenía una clínica individual, pero también hacíamos en grupo y entonces uno se apoya al otro y exacto, entonces las técnicas, una de las cosas interesantes de los tibetanos es que tienen miles de prácticas. Ellos dicen 84.000, no sé si hay tan, pero hay sí, muchísimas. Y entonces lo interesante es que para distintas personas podés aplicar una técnica distinta. Algunas exacto. son postura y respiración. Otras son con movimiento. Ujú, Otras son con sonido, ya sea sonido interno, como decís, o ujú, sonido externo. exacto, Otras pueden ser con distintos tipos de técnica externa, de apoyo interna. Entonces, tenés tanta posibilidad y una de las cosas lindas de ser facultativo allí era que podíamos hacer investigaciones. mm, Y entonces a través de las investigaciones veíamos cambios, ¿no? Por ejemplo, que después de cierta práctica de meditación y yoga tibetano, la gente dormía mejor. sí, Nuestro primer estudio fue con pacientes de linfoma. ah, eh, claro, claro. Hombres y mujeres, Hodgkins y non-Hodgkins, Ujú, y lo que salió es que dormían mejor, más largo, más profundo o más calidad, pero también que tardaban menos en dormirse. En inglés le dicen latency, ¿no? sí, Ese, sí, desde que vas a dormir y te estás dando vuelta hasta que te sí. dormís y con menos medicina de sueño. Entonces, como que eso fue de hecho el primer estudio que hicimos, que de hecho fue el primer estudio de yoga en una población de cáncer. Esto es 2004, se publicó en el Ya, Cancer Journal y nos abrió el panorama a hacer un montón de cosas. Entonces empezamos a trabajar mucho con pacientes con cáncer de mama, sobre todo de que es una población muy grande, como sí, sabemos. sí, Y bueno, nos dieron un grant muy grande, el National Cancer Institute, para trabajar sobre todo con aquellas que estaban haciendo quimioterapia porque veíamos que esos tenían eh, más efectos secundarios y claro. ambos hicimos un trabajo con el yoga tibetano como también con sonidos para mejorar la parte cognitiva. O sea que hemos podido hacer un montón de investigación súper interesante en la que yo no estaba entrenado académicamente porque mi doctorado era sobre la parte de la filosofía y las religiones Exacto. tibetanas, pero el poder empalmar con los investigadores como Lorenzo Cohen y Gabriel López y tantos, Mm, fue genial y como te digo, sigo involucrado, como viste, me preguntaste antes, sí, sí. uno de nuestros estudios acaba de salir también. O sea que todavía seguimos mucho con eso, me encanta. Me parece excelente y te prometo que a mí me encantaría también poder colaborar con eso porque siempre dije que iba a volver para colaborar, ¿no? Me acuerdo que cuando yo volví al hospital para allá agradecer a todos, ¿no? Por todo lo que nos habían dado, yo me encontré con el doctor que atendió a mi hija, que era el doctor Phil, y me dijo, ¿qué haces aquí? O sea, tú no tienes más nada que hacer acá. Tú te tienes que ir de acá. Y yo le dije, no, doctor, porque yo siento un agradecimiento y yo quiero que los otros también puedan sentir lo que yo sentí acá. Porque sí, Danielita falleció, nuestra hija falleció y fue un dolor y sigue siendo algo muy grande en mi vida. Mi corazón, eso es, no tengo ni palabras para explicarlo, pero yo quería, de cierta forma, devolver todo y sigo pensando que algún día volveré y seré, no sé si voluntaria o porque ver esa entrega que tuvieron los voluntarios en el NB, todo lo que le daban también a la familia, Sí. es increíble, ¿no? Pero bueno, Alejandro, cuéntame un poquito también sobre el Instituto Mente, Cuerpo y Espíritu del Centro Jung, porque creo que es en ese en el que tú estás hoy día más activo, Sí, ¿verdad? Al igual que tu exacto. experiencia, por ejemplo, al ser fellow en el Mind and Life Institute. Mira, es interesante a ver cómo lo pongo todo junto, porque mientras yo estaba en el MD Anderson, este campo
de meditación fue creciendo. Sí, Eh, eh, cuando yo empecé, realmente no había muchos que estaban haciendo esto. De hecho, gracias a eso es que conseguí mi green card y me pude quedar en Estados Unidos. claro. Y sobre todo no lo estaban haciendo con pacientes con cáncer. Mm, Entonces, el poder, todo esto, y empezar a investigar. Entonces, hay una organización que se llama Mind and Life, que de hecho la fundó el Dalai Lama junto con Francisco Varela, chileno. ya, sí, Bueno, ya falleció. sí. Y esa organización se enfocaba en hacer crecer este campo de meditación y ciencia. Es un campo que a mí me ha fascinado. Mm, Entonces yo siempre estuve involucrado, bueno, en un momento me eligieron como fellow y yo he estado en muchas de sus actividades. Y, y dentro de lo que era MD Anderson, obviamente lo que hacíamos nosotros era así chiquito, ¿no? O sea, MD claro, Anderson tiene 22.000 empleados. sí. Nosotros éramos, bueno, depende, fuimos creciendo. Pero de alguna manera eh, a mí me encantaba lo que hacía ahí, pero también yo quería hacer más para el resto de la comunidad. De Mm, alguna manera era personas tocadas por cáncer, ujú, una población muy importante y con la que sí. sigo conectada, pero quería hacer más en la comunidad. Entonces ya había hecho, estaba en el Rothko Chapel, hacía cosas, en los museos, a mí me encanta hacer meditación y arte, como ves atrás también. Sí, 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 estoy viendo. Y entonces, como que todo ese tema me fascinaba, ver cómo hacer cosas con la comunidad. Y entonces decidí venirme acá, que de hecho estamos a 10 cuadras del MD Anderson, estamos Ah, mira. en el Museum District, y fundé este instituto que además una de las cosas importantes por las que peleé suena muy fuerte, pero como que quise asegurarme que tuviéramos, que no era solo mente-cuerpo, era mente-cuerpo-espíritu. Sí, claro. Porque yo lo que veíamos ambos en las investigaciones y lo que veíamos cuando hablábamos con nuestros pacientes, con los familiares, es que había algo más. Sí, la relación mente-cuerpo súper importante, pero que había esa conexión, Mm, eso es importante. Entonces, cuando vine al Jung Center, que yo ya enseñaba acá esporádicamente, enseñaba hace sí, casi 20 años también, siempre he estado en las mismas instituciones. MD Anderson, UT, la Escuela de Medicina, sí. Rice, Rothko Chapel, Jung Center, siempre fueron lugares que he enseñado y que sigo conectado. Y en este caso dije, bueno, vamos a ver si podemos organizar más acá, porque yo veía, yo también estaba en la parte curricular y veía que había más interés. Entonces le dije al director, le digo, ¿por qué no creamos esto? Y así fue, lo empezamos a crear. Al principio, aunque yo era director de mí mismo. Y Claro. bueno, y a poco empezamos a crecer. Tenemos a alguien que enseña mindfulness, tenemos, o sea, alguien que está haciendo también cosas con nutrición. Pero en realidad y tenemos un advisory board divino que son toda gente que o eran ex jefes o trabajaron conmigo, o pacientes, varios son pacientes, entonces como Mira, gente qué muy lindo. cercana. Y la idea es que lo que queremos hacer, nuestra visión es cómo podemos ayudar a la gente a vivir una vida más balanceada, pero al mismo tiempo productiva, saludable y algo muy importante que tenga significado. ¿Sí? Mm, Esto, porque eso viene de vuelta. A mí lo que me faltaba, por lo que yo tenía estos ataques existenciales, era la falta de sentido. De hecho, otro libro mucho después fue el de Viktor Frankl, ¿no? Man's Search for Meaning. Para mí fue súper importante. Entonces, como que eso es un poco, y de alguna manera nos basamos en trabajar con reducir el estrés y el burnout, ¿no? El sí, agotamiento, por supuesto. mejorar la salud y este tema de resiliencia, pero también, de vuelta, nutrir el espíritu humano.
y de hecho nos enfocamos, seguimos en salud. Salud siempre va a ser, creo que es más, el más cerca de mi corazón, pero también educación. Me encanta la parte educativa y sobre todo mi colega Ann, la parte corporativa y también la parte de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, como que traer esto a distintos lados, desde mindfulness hasta distintas técnicas de meditación y yoga tibetano, Ujú. hasta tai chi, o sea, tenemos muchas distintas otras personas que traemos y que enseñan también yoga, musicoterapia, entonces Ah, como claro. mezclar distintas cosas. Ah, mira qué lindo proyecto. Realmente es muy interesante el poder acoger a todas esas prácticas en un solo lugar y poder salir desde ahí, ¿no? Para contribuir con la sociedad, porque tú lo vas a hacer también en la parte corporativa que se necesita tanto. Sí, entonces eso es lo que decís, lo hacemos acá en nuestro centro, Ujú. como también vamos a, Claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer estaba en Methodist, ¿no? El otro, o sea, como que y a veces traemos a la gente de ellos acá. Que claro, hace poco tuve las nutricionistas de MD Anderson acá, claro. tuvimos un workshop para ellas. Bueno, ellos, había un par de hombres también. Sí. Entonces, sí, me encanta esto que podemos hacer. Qué linda labor que están haciendo, que estás haciendo, porque de verdad que es muy necesario, especialmente en el área de la salud. A mí me gustaría poder implementar acá en Chile también esa parte de la meditación, del yoga. Pienso que está entrando, está siendo más aceptada, si se quiere, porque claro, mezclar, fusionar ciencia y eh, digamos, la ciencia con las culturas milenarias es como difícil, pero en realidad pueden ir de la mano, porque Sí, tú sabes que nosotros, bueno, llega un punto en que la enfermedad se presenta y al presentarse hay que curarla y necesitamos de la medicina alopática, pero también necesitamos de esta otra parte para que nos mantenga también porque salud perfecta no es la salud, no es no estar enfermo, sino es estar en consonancia con nuestras dimensiones cuerpo, total, mente, emociones y espíritu. total. Entonces, es Sí, maravilloso, de verdad que es muy lindo el trabajo. Qué rico gracias. que exista algo así. Sí, y después te voy a conectar. Hay una doctora en Chile, creo que se llama Collado, que está haciendo algo de trabajo en Ah, medicina integral. mira, sí, por favor, me encantaría. Bueno, también eres escritor, eres autor, ¿no? Has escrito más de 20 papers, o sea, cierto, tienes más de 20 trabajos, pero tienes 3 libros. Y el último viene siendo el Tibetan Yoga, que es el Magical Movement of Body, Breath and Mind. Ese fue Sí. el último, ¿verdad? El El primero fue... último, el último y que viene de mi disertación. El primero, como decías, viene de mi maestría, o sea, son todos medios que vienen de lo académico a traerlo al público. Y el segundo, que quizás es el más, que de hecho ojalá este año se pueda traducir al español, lo tengo bueno, en inglés obviamente, pero lo tengo en francés, en rumano, en polaco, pero no sé por qué no, este En año estuve en español. español. Y son prácticas que, de hecho, algunas de esas son las que hemos compartido con pacientes, otras son un poco más complejas, pero que ayudan a la respiración Ujú. junto con el movimiento y la mente de una manera que la enfocás, pero después es como que sacás, exhalás, exhalás y es como que sacás y ahí volvés a ese estado meditativo, de conexión. Entonces por eso son prácticas mágicas, pero uso la palabra mágica, aunque a alguna gente no le gusta, lo Sí. uso porque es la traducción, de hecho, de la manera del término en tibetano, trulkor, es movimientos mágicos. Y Ujú. entonces, y son mágicos porque te ayudan a tener estas experiencias. Claro, si nosotros hacemos magia, Alejandro, lo que pasa es que nos han metido tanto que la magia es prohibida, pero nosotros hacemos magia día a día en nuestras vidas.
¿no? La magia de la respiración, por ejemplo, de conectarnos con con nuestra respiración, de entrar en esa brecha, como la que tú dices, el pi, que es como entrar en la brecha y encontrar ese silencio, ¿no? Donde somos lo que verdaderamente somos. El gap, que se llama en inglés, ¿no? Ah, Y sí. no, es maravilloso. ¿Y ese fue tu primer libro? ¿Fue el Tibetan Yoga for Primero fue Health? el de hecho, el primero Ah, fue, Short Practice in the Bone Tradition. y ese fue un poco más académico. Yo creo que ese es el más difícil de recomendar a la gente. eh, porque es académico, es una práctica, de hecho fue la primera práctica que me, me enganchó a mí en el Bon, en el budismo, en el Bon, que ambos la tienen, y que es una práctica donde cortás tu ego, Claro, donde, que para un argentino es súper difícil, pero bueno, eh, ahí claro. vamos, ahí seguimos. Sí. Bueno, Y el el segundo segundo es, fue Tibetan Yoga for Health and Well-being. sí, eh, The Science and Practice of Healing Your Body, Energy and Mind. Sí, porque ahí tengo muchos de los estudios que hicimos en MD Anderson, los mencionamos ahí. Ya, Así. perfecto. Y también porque estuve mirando tu LinkedIn antes de hacer la entrevista y tú publicaste algo sobre el estudio piloto de la intervención autoadministrada de aplicación de meditación para pacientes con cáncer y con distrés psicosocial. Sí, Cuéntanos un poquito. creamos un app que lo que hicimos es, solo en este momento está para investigación, entonces lo hicimos ¿cómo se llaman estos? Antes del teléfono, ¿cómo llamaba? Estos aparatitos que son como el teléfono, pero más chiquitos. A los Viper, No, eran de Apple, pero era que no, era solo para música. a los iPod, iPod, iPod iPod Touch, Touch, lo que se esos llamaba. chiquititos, sí, sí, sí. Entonces le borrábamos todo y le poníamos solo este app. Y Ya, este app es una app de meditación que está en inglés y en castellano ok. y tiene 3 meditaciones y tiene además un medidor, un Likert chart de ansiedad. Entonces, cuando vos decís quiero meditar, pones, te dice un poco sobre meditación, le pones el idioma y después te dice cómo es tus 3 de 0 a 10. Entonces lo pones y después dice que eres meditación de 5 minutos, de 10 minutos, de 15. Sí, Haces la eso es meditación, importante. cuando terminás o cuando cerrás, sale otra vez. ¿Cómo está tu ansiedad ahora? Ah, ok. Y todo eso va grabado, queda grabado y queda grabado ambos, el pre-post, pero también a lo largo de. Y entonces lo que vimos es que ayuda mucho con la ansiedad. Y ahora queremos hacerlo con una población de pacientes internos, internados, ¿Ya? y estamos viendo si lo podemos hacer para algo más grande, pero por ahora es algo chiquito. Está chiquito, pero sería maravilloso hacer eso, porque de hecho uno siempre tiene las aplicaciones, ahora por ejemplo está como Insight Timer, que uno está buscando las meditaciones y qué bueno que tenga también el range del nivel de estrés que puedas tener en ese momento de Yo, ansiedad, Yo ¿no? tengo varias meditaciones y de hecho el libro de Tibetan Yoga for Health and Wellbeing como audiobook en ¿Ya? un app que se llama Empower You, que es de Hay House, Ah, de Hay eh, House, sí, 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 conozco Hay que House. publicó mi segundo libro. Así que hay varios ahí y de hecho los primeros 14 días son gratis, así que uno lo puede probar y si le gusta se queda y no sé cuánto Ah, paga súper, por eso. mira, mira, porque yo tengo la aplicación, yo la tengo en mi Qué bueno. teléfono, Ah, casualmente, buenísimo. Empower You, sí, la voy a Y lo, buscar. y lo otro que quería decirte, que no sé si va a llegar a tiempo para cuando salga esta entrevista, pero hago muchas entrevistas entre ciencia y espiritualidad. La de mañana es con Amishi Jha, que escribió este libro, Peak Mind, y con Dave Vago, que los dos son neurocientistas, que son también de todo este grupo de Mind and Life. Y el otro participante va a ser Tenzin Wangyal Rinpoche, mi maestro, y Ah, entonces qué bueno, y todo lo hacemos en esto cybersangha.net, así que ya. si
cuando esto salga, esto ya pasó, lo pueden ir a buscar porque todo queda grabado. En Y hay el Cyber muchísimos. Sanganet. Ya yo lo anoté para tenerlo y también para colocarlo abajo, porque esta entrevista va a salir después, pero la gente puede ir a buscar ahí. Y Ah, hay muchas perfecto. entrevistas interesantes con, ahí está John Kabat-Zinn, está Ah, Bess ya. van der Kolk, así que sí, está, creo que les va a interesar. Está Wim Hof, así que tenemos, Sí, 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 lo conozco. Sí, Wim Hof, sí, el de Iceman. ahí está. Ah, qué belleza, súper. Entonces yo voy a ir a... ¿Es mañana, me dice? Mañana a las 11 horas, igual a la misma hora que hicimos esto. Ah, perfecto. ¿Y por dónde uno Ah, no, no, ingresa? perdón, ahora, a las 11 ahora, sería a esta hora. A esta hora. ¿Y dónde ingresas? A Cyber, través de la CyberSanga. cybersanga.net, Ya, y va a ser, entras por Facebook Live. perfecto. Si mañana estoy acá a esa hora, perfecto. Yo voy a entrar y lo voy a ver entonces. Hola. Sí, no, no te preocupes que se fue como que se cortó un poquito, Sí, pero no hay está problema. bien. Pasa en todas las entrevistas, siempre pasa algo. Pero bueno, Bien. no quiero quitarte más tiempo, Alejandro. Ha sido bastante generoso contándonos todo esto que es tan lindo y también para que este mensaje pueda llegar a los pacientes con cáncer, de que también ellos pueden entrar a meditar, pueden hacer yoga, ¿no? Y eso les va a fortalecer, pues, Sí. lo más importante, ¿no? El Y espíritu. si, y si la gente se quiere contactar conmigo, no hay ¿Sí? ningún problema. Este es mi email, alechaul@gmail.com. Estoy en Perfecto. Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Sí, 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 voy a colocar todo para que si tienen interés se comuniquen contigo. Y ya para finalizar, me encantaría ¿qué mensaje le dejarías a las personas Mm. que nos escuchan con referencia a la meditación y sobre la importancia de comprender que tenemos una mente que está ligada a un cuerpo y que nos permite ese cuerpo tener esta experiencia espiritual, ¿no? Yo les diría primero que la meditación no es nada raro. Sí. La meditación es una práctica que yo diría en todas o en muchísimas tradiciones religiosas y no religiosas la tienen. Cada una tiene su método. Ujú. Y que es una práctica, como decís vos, de conexión de mente, cuerpo y espíritu, como que de repente uno se alinea, se conecta, y que creo que todos los buscamos de una manera u otra, no, no todos tienen que tener ataques existenciales, pero Exacto. creo que todos buscamos de alguna manera ese significado en la vida, y la meditación es una de las maneras. Yo lo que decimos nosotros en medicina integrativa es que para cada parte de lo que necesitamos, busquen algo que les sirve. ¿Cuál es tu cajita de herramientas? ¿Sí? Por ejemplo, ejercicio. ¿Cuál es tu... Yo vengo en bici acá porque eso es la manera que para mí es mi ejercicio. O me gusta nadar. Para otros les gusta salir a caminar o a correr. Haz el que te venga bien. Comer sano. Buscar, vos que sos ayurvédica, Sí. sabés cómo buscar para uno, porque no es lo mismo para todos. Lo No, mismo la exacto, meditación, no es la exacto. misma para todos. Ujú. Buscar qué te sirve y a veces también qué tenés cerca, porque si no, no vas a ir a aprender. Exacto. Entonces, aunque hoy por internet uno puede aprender mucho también de Guru Google, ¿no? Entonces, busquen qué les sirve y hagan, aunque sea un poquito cada Sí, día, ¿no? Es exacto. un momento. Incluso esos momentos del día que nos tomamos un café, un mate, un té, y como que Ujú. Vale. o cuando estás parado en el semáforo, como dice Thich Nhat Hanh, en vez de empezar a buscar el celular, gracias, luz roja, qué buen momento para respirar, conectarme. Esa la haces con los ojos abiertos, ¿no? Para que si viene Sí. verde, seguir. No te Y sobre, toquen bocina y te hagan saltar. y sobre todo, en el hospital siempre lo hacíamos, pero digamos ahora que usamos tanto el gel, cuando haces en el gel, en vez de cantar, como dicen acá, cumpleaños dos veces, Exacto. cuando te haces así con las manos, sentís que limpias un poco la cabeza, respirás, te conectás y Y listo.
Exacto. Sí, es lo que yo siempre digo. Muchísimas gracias, Alejandro, porque yo, eso refuerza mucho que cuando yo hablo de meditación, yo le digo a la gente, tú no puedes quizás estar 30 minutos como otra persona sentada meditando, pero empieza por 5. Sí, Empieza, empieza por 5, manténlo una semana, colócale 3 minutos más, son 8, y así sucesivamente hasta que eso se vuelva parte de ti, porque sí. no es una moda, es algo que que se vuelve parte de ti, ¿no? Entonces, mira, te agradezco y ha sido de verdad un placer conocernos, aunque sea a través de esta pantalla después de tantos años, y me encantaría que nos volvamos a encontrar. Entonces, esta sería como la primera, pero no la última de nuestros encuentros. Hablamos y por ahí si estás por Houston, ahí nos tomamos un cafecito. Sí, ahora me voy a despedir y agradecer a todos los que nos han escuchado en esta entrevista tan linda con Alejandro Chaúl, y les voy a dejar todos los links y todos los lugares a donde se puedan comunicar con él también. Así que muchísimas gracias. Namaste.